llegado, ya hicieron llegar el material a toda su promoción. ¿Sí? ¿Recibieron los libros, los atlas? ¿Todos? Ok. De alguna manera les va a servir para poder consultar algunos temas. Hay el atlas de Gross, que es fotografías de disecciones. El de Sobota, que también es un atlas muy interesante. Hay como 5 libros de texto de anatomía. Gray, última edición. Espero que sea de provecho. Bueno, jóvenes, la región axilar, la región deltoidea y la región escapular van a conformar topográficamente a lo que es el hombro. Vamos a desarrollar estos 3 componentes del hombro: axilar, deltoidea y escapular. La región axilar se asemeja más o menos a una pirámide cuadrangular, solo por explicar que tiene 4 paredes, que tiene un vértice y que tiene una base, para asemejar más o menos a esta forma, cuyo vértice está en la base del cuello y cuya base está extendida desde el borde anterior del pectoral mayor, que conforma la pared anterior de la región axilar, hacia atrás el reborde que se perfila del gran dorsal, o dorsal ancho, o latíssimos también se llama. Y va a tener estas 4 paredes: ventral, dorsal, medial y lateral. Vamos a desarrollar cada uno de estos y vamos a hablar primero de vértice. Claro que no es geométricamente un vértice como tal, ¿no? Precisamente porque es como una pirámide cuadrangular, es más bien un área que va a permitir la comunicación del cuello a la axila y al miembro superior e inversamente. Estructuras vasculares, linfáticas del miembro superior a través de la axila pasarán al cuello e inversamente. Y por ese lugar por donde va a transcurrir esos elementos vasculonerviosos es el vértice, que está delimitado entre 3 huesos, quienes delimitan el vértice de la axila: la cara inferior de la clavícula, la cara superior del primer arco costal o la primera costilla, y el borde superior de la escápula. Entonces, no es un punto, es una zona, un área. Ese son los límites del vértice. Y decía de que van a haber elementos del cuello que van a entrar al miembro superior e inversamente a través del vértice. Como por ejemplo estamos viendo parte del plexo braquial. Este es el contenido entonces del vértice. Primero lo hemos delimitado, quiénes lo forman, y ahora vamos a decir qué cosa pasa por el vértice. Yo les dije en general elementos vasculonerviosos, pero va a ser la vena axilar, toda esta, la vena axilar, que cuando cruce el vértice, debajo de la clavícula es la referencia. Cuando ustedes tengan a un paciente y toquen la clavícula y se proyecten por debajo de la clavícula, estarán viendo o digamos situando al vértice. Y cuando esta vena axilar atraviese el vértice, cambia ya de nombre: la vena subclavia. Es la misma vena, lo que pasa es de que le estamos poniendo un reparo anatómico, un punto de referencia para cambiarle de nombre, que es el vértice, o en todo caso la clavícula de manera más práctica, tocando la clavícula al paciente. Y la otra estructura es la arteria subclavia. Miren, la arteria subclavia
Cuando cruce el vértice, cara inferior de la clavícula, va a cambiar de nombre y va a ser la arteria axilar. Lo inverso exactamente entre vena y arteria. Y también parte del plexo braquial. Decimos el plexo braquial, pero realmente no es todo el plexo braquial. Solo es una parte. Porque si bien es cierto, como vamos a ver, gran parte del plexo braquial se forma en el cuello, pero no todo eso va a llegar a la axila y al miembro superior. Ya veremos que lo que se van a encontrar en la axila van a ser los fascículos o cordones, que es una parte del plexo braquial. Y van a ver vasos linfáticos, sumamente importante. Por ejemplo, en el cáncer de mama, fíjense que el 75% del drenaje linfático de la mama, de la glándula mamaria, va a la axila. Y 25% tiene otros caminos, que no es el tema de hoy día, pero el 75% va a la axila. Y el cáncer más común en la mama se da en el cuadrante superior lateral. Eso quiere decir que gran parte de la metástasis, que las células tumorales de la mama salgan a conductos linfáticos, a ganglios linfáticos, y se extiendan a otro grupo de ganglionares más distales. Y lo vamos a revisar cuáles son estos grupos ganglionares, ¿sí? Y las lesiones que se puede dar. Por ejemplo, si alguien se fracturó la clavícula, el tercio medio de la clavícula es generalmente el que se fractura. Claro que hay músculos alrededor, el esternocleidomastoideo, etc., pero cuando se fractura, digamos una fractura completa, los bordes de la fractura son como cuchillos. Y miren qué está por debajo. Entonces está la factibilidad, la posibilidad, la relación de alguna lesión vascular o nerviosa ante traumas que están alrededor del vértice, bala, arma blanca, una caída y una fractura de la clavícula, etc. Entonces, esto es lo que va a pasar por el vértice. Parte del plexo braquial, la vena axilar será luego la vena subclavia, la arteria subclavia luego será la arteria axilar. Conclusión: límites del vértice, contenido del vértice. Vamos a ver ahora las 4 paredes de la axila. Esta es una forma de explicar haciendo un corte axial o un corte transversal, si desea, a la altura de la axila. Para referencia, esta es la cabeza del húmero. Esto es la escápula, el corte de la escápula. Entonces, esto sería la cara posterior, esta sería la cara ventral de la escápula. Entonces, ¿de qué músculo sería? Si está en la cara anterior de la escápula, será el subescapular. Y esto será un arco costal, que va a representar la pared lateral del tórax. La pared lateral del tórax. Entonces, este corte sirve más o menos para orientarlos que la pared ventral o anterior está dado por los dos pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, que la pared posterior o dorsal va a estar dado por el subescapular, el gran dorsal y el redondo mayor. Y la pared medial, que está en referencia a la pared lateral del tórax, arcos costales y el músculo serrato anterior o serrato mayor. Esto es un primer enfoque. Primero las paredes, ya van viendo que el contenido cuál será de esta región axilar, lo vamos a ir desarrollando. En este otro corte parasagital, donde se hace el corte a través de la clavícula como número 3, la escápula, esta sería la espina, esta sería la fosa supraespinosa, infraespinosa y la cara ventral de la escápula, para orientarnos.
Entonces, ¿quiénes forman la pared ventral? Una manera de decirlo sería la región pectoral. La región pectoral está formado por el pectoral mayor, el pectoral menor. Y lo que está entre paréntesis es la inervación motora. Miren, el pectoral mayor, ¿ven? Este de acá. Le llegan dos nervios, como ven acá. El propio nervio del pectoral mayor es el nervio pectoral lateral, que viene del cordón o fascículo lateral. Es solo para el pectoral mayor. Y este nerviecito que viene del cordón medial o fascículo medial es el nervio del pectoral menor o pectoral medial, que viene por la cara posterior del pectoral menor, lo atraviesa al músculo pectoral menor, y este espacio entre la cara posterior del pectoral mayor y la cara anterior del pectoral menor es el espacio interpectoral. Hay varios elementos, pero este es para mostrar que cómo el nervio del pectoral medial o del menor atraviesa el espacio interpectoral para ingresar a la cara posterior del pectoral mayor. Eso quiere decir que el pectoral mayor tiene doble inervación motora. Dos nervios pectorales, lateral y el pectoral medial. La pared dorsal o posterior, otra vez la referencia a la cara anterior de la escápula, como número 12 es el músculo subescapular. Luego viene el redondo menor y el 11 es el gran dorsal o dorsal ancho. Esos tres músculos constituyen la pared lateral, la pared posterior. De igual manera están los nervios motores para estos músculos. En caso del subescapular tiene doble inervación motora. El cordón posterior da tres nervios subescapulares: superior, medio y el inferior. Y el subescapular superior, este de aquí superior, es solamente para el subescapular. Y el subescapular inferior es para también el subescapular y el redondo mayor. En cambio, el gran dorsal tiene al subescapular medio, ¿no?, que es el nervio tóraco. Y vamos a ver al pectoral mayor, ya viendo la pared anterior, ¿no? Su origen, el origen, miren, estos son los cartílagos costales del 1 al 6. Su origen es en los cartílagos costales 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primer punto. Segundo punto: el borde lateral del cuerpo del esternón, el borde lateral del manubrio esternal. Y de ahí ya las fibras se dirigen hacia el borde anterior de la clavícula, formando el fascículo clavicular. Y todas las fibras convergen para ir, recuerden, aquí está el tubérculo mayor, tuberosidad mayor, troquíter, el tubérculo menor, tuberosidad menor o troquín, y cada uno tiene una cresta que se continúa, ¿no? Y esta sería la cresta lateral, que sigue al tubérculo mayor. Entonces el pectoral mayor va a terminar en esta cresta que sigue al tubérculo mayor. Esos son los orígenes y la inserción del pectoral mayor. Por lo tanto, se van a formar desde el punto de vista cómo se van originando. Van a haber fascículos esternocostales, va a haber un fascículo clavicular, todos convergen para ir a este lugar, a la cresta lateral o la cresta que está por debajo del tubérculo mayor o del troquíter, ¿verdad? Entonces, así se va a presentar al pectoral mayor, terminando de insertarse. Este tendón, cuando va a la cresta, va a pasar por encima
del tendón de la cabeza larga del bíceps, que es el que ocupa el surco intertubercular. Lo que ocupa este surco intertubercular es el tendón de la cabeza larga del bíceps. La relación del pectoral mayor, ya que he mencionado su origen, su inserción, pues se relaciona con este otro músculo que es el deltoides. Y entre los dos va a haber una pequeña separación que toma el nombre de ambos, el surco deltopectoral. El surco deltopectoral. ¿Qué contiene este surco deltopectoral? Miren, la arteria deltoidea. Esa rojita que está aquí, la arteria deltoidea, que es una rama del tronco tóraco-acromial o acromio torácico, una de las 4 ramas que va a ir a irrigar al pectoral mayor y al deltoides. Y la vena, esta vena cefálica que se forma en el codo, en la parte lateral del codo, que va ascendiendo por el borde lateral del brazo y ahora se incorpora en el surco deltopectoral, luego hace un giro para perforar a la fascia clavipectoral y terminar drenando en la vena axilar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué quieren conocer ustedes o tienen que conocer al surco deltopectoral? Por un procedimiento que se llama la flebotomía. La flebotomía es un procedimiento de cirugía menor en que hay que hacer previa anestesia local, se hace un corte para buscar el surco deltopectoral y encontrar la vena cefálica y exteriorizarla. Hay pacientes que llegan a la emergencia, trauma shock, en estado de shock, hipovolémicos, hipotensos, donde les ven tratando de poner una vía y no hay venas, la enfermera no encuentra venas, todo colapsado por el shock, por la hipovolemia, la hipotensión. No siempre a la mano está el intensivista o el emergenciólogo que puede poner un catéter venoso central en la subclavia o en la yugular. Eso toma un tiempecito. Y si el cirujano está a disposición, miren, no pasa ni 2 minutos y debería tener la vena afuera. Se le hace un huequito a la vena, se amarra esta parte distal, se pasa un catéter, la vena cefálica va a llevar a la vena axilar a la subclavia al tronco venoso brachiocefálico y a la cava superior. O sea, poner un catéter acá podría llegar a una gran vena para pasar fluidos en alto volumen o fluidos de alta osmolaridad. E incluso se puede registrar la presión venosa central. Eso es una situación que se puede dar y que en este caso el cirujano tendría que dar una solución temporal a eso. Por eso es que ustedes tienen que conocer al surco deltopectoral. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar de realizar una flebotomía. No es la yugular externa, no es la safena magna, es la vena cefálica. Por eso es que tienen que ver, incluso en el cadáver, vamos a mostrar fotos de los cadáveres, cómo está esta vena. Esta foto no es de nuestras disecciones, es del libro de Cross, que ya lo tienen ustedes, pero ahí está, miren, el pectoral mayor, el deltoides y aquí la vena cefálica. La vena cefálica. El pectoral mayor va a tener estas funciones. Miren, va a permitir hacer la flexión del brazo, la aducción del brazo o del hombro, y va a permitir hacer la rotación medial del brazo. Y como se inserta en los cartílagos costales de la pared torácica, es un músculo accesorio o secundario de la inspiración, ya que al insertarse en los cartílagos costales ante una emergencia de una insuficiencia respiratoria,
el paciente hace todo lo posible para respirar y echa a mano varios músculos, no solamente el pectoral, los escalenos, el serrato, y en este caso el pectoral mayor, que está considerado como un músculo inspiratorio, accesorio o secundario. Va a permitir hacer la aducción, que es la adherencia del miembro superior hacia el tronco. Juntarlo, pegarlo al tronco es la aducción. Separarlo es la abducción. Y hacer también el movimiento de rotación medial. Todo esto hace el pectoral mayor. Ya hemos dicho que tiene doble inervación motora. ¿Cuáles son esos dos nerviecitos? Pectoral lateral, que es el propio nervio, y el pectoral medial. Y el músculo que está detrás de este pectoral mayor, que es el pectoral menor. Obviamente más pequeñito, pero que su origen es en la cara externa de los arcos costales. Ya no es cartílago costal, es el propio arco costal o la costilla 3, 4 y 5. De ahí se originan, miren, y van a ir aquí al vértice de la apófisis coracoides, pectoral menor, ¿no? Esto es una foto también del libro, donde aquí está el pectoral mayor desinsertado. Este sería el espacio interpectoral y este es el pectoral menor. Pectoral menor. ¿Qué relaciones importantes debemos de resaltar del pectoral menor? Porque no solamente es un músculo que está detrás del pectoral mayor, sino se relaciona con la arteria axilar. Porque la arteria axilar, cuando ya pasó el vértice y se está dirigiendo hacia la parte lateral y terminará como arteria axilar en el borde inferior del redondo mayor, en ese trayecto pasa detrás del pectoral menor. Ojo, detrás del pectoral menor. Y eso confiere 3 porciones a la arteria axilar. El hecho, miren, entre la clavícula y el borde superior del pectoral menor es la primera porción. Entre el borde superior y el borde inferior es la segunda porción de la arteria axilar. Y entre el borde inferior hasta el borde inferior del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor sería la tercera porción. El pectoral menor confiere 3 porciones a la arteria axilar. Pero también el pectoral menor es muy importante porque determina los 3 niveles ganglionares de la axila. Vamos a ver los grupos ganglionares, los 5 grupos ganglionares de la axila, pero desde el punto de vista anatómico. Pero desde el punto de vista clínico, quirúrgico incluso, es mejor que ustedes sepan que estos grupos ganglionares están distribuidos en 3 niveles. ¿Quién da estos niveles? El pectoral menor. Porque los ganglios ubicados debajo del borde inferior del pectoral menor corresponden o constituyen el primer nivel ganglionar, N1. Los ganglios que estén entre los 2 bordes, superior e inferior, corresponden al nivel 2, N2. Y los ganglios que estén entre el borde superior y la clavícula corresponden al N3, nivel 3. Ya ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué quiero aprender? De que la metástasis linfática del cáncer de mama puede ser progresivo, primero llegar al N1, llegar al N2, llegar al N3, llegar al cuello. Entonces no es lo mismo encontrar en una mujer con cáncer de mama con grupo ganglionar N1 que tenga metástasis y los demás no lo tengan. Miren, la gravedad que podría tener
esta paciente si ahora encontramos en el N1, N2 y N3. Obviamente es más grave, tiene un peor pronóstico, porque probablemente ya está en el cuello, ya está en la sangre, ya está en el pulmón, ya está en el cerebro, ya está en el hueso, que son los lugares de metástasis, ya de vía hemática. Toda esta explicación de la metástasis pulmonar, hemática, cerebral, etcétera, solamente es la explicación por anatomía. Por eso las ciencias básicas en ustedes es prioridad, saber bien fisiología, embriología, anatomía, su farmacología, etcétera. Esto es entonces, el pectoral menor genera los 3 niveles ganglionares. ¿Por qué? Ya les dije el ejemplo de que si hubiera metástasis en los ganglios del N3, el pronóstico de esa paciente será peor. O sea, se va a morir más rápido. No va a durar más años, o tantos años. Esta pared anterior tiene varias peculiaridades. Por eso pongo fascias de la pared anterior de la axila. Si tenemos aquí al pectoral mayor, ¿qué fascias tiene el pectoral mayor? Que, ojo, sí lo vamos a ver, les voy a pasar una foto de la disección de estos planos. Por la cara anterior del pectoral mayor va a estar cubierto por la fascia superficial que viene desde la clavícula, va cubriendo toda la cara anterior, va a llegar al borde inferior del pectoral mayor y ahí se divide en 2 hojas. Una hoja que va a ir por detrás del pectoral mayor constituyendo la fascia profunda o posterior, y la otra, miren, que va a extenderse hacia la pared posterior, y eso se va a llamar la fascia del hueco de la axila. La fascia del hueco de la axila, por favor, no se olviden, fascia del hueco de la axila. De tal manera que el pectoral mayor va a estar en un estuche completo de fascia, hoja anterior, hoja posterior. Y el pectoral menor también va a estar relacionado con esta fascia desde la clavícula, debajo de la clavícula el músculo subclavio y la fascia clavicóracoaxilar. No lo memoricen el nombre por memorizar. Clavi se origina en la clavícula, en la apófisis coracoides, ¿no? Clavicóracoaxilar, y va a terminar en la fascia del hueco de la axila. ¿De dónde a dónde? De la clavícula a la fascia del hueco de la axila. Pero va a tener estos 3 componentes. Miren, ¿ven? Clavipectoral, de la clavícula al borde superior del pectoral menor. Miren, la clavícula, esta fascia envuelve al músculo subclavio. Esta es la fascia clavipectoral que va a llegar al borde superior del pectoral menor. Esa es la primera parte de la fascia clavicóracoaxilar. Y miren quién lo está perforando. Miren, la vena cefálica. Esa vena cefálica que ha venido por el surco delto pectoral, que hace un giro, perfora la fascia clavipectoral para drenar en la vena axilar. Y además, en esta fascia clavipectoral se encuentra ubicado el 3er nivel ganglionar. Y este 3er nivel ganglionar está formado por el grupo ganglionar apical, que es el grupo ganglionar más lejano de la axila. Los cirujanos oncólogos, cuando tienen cáncer de mama y requiere una cirugía radical, donde van a hacer una mastectomía, van a sacar toda la glándula mamaria y van a hacer un vaciamiento ganglionar. Quiere decir que va a retirar el N3, llevándose toda la fascia clavipectoral, va a desinsertar al pectoral menor, porque la técnica de Patén implica retirar el pectoral menor, no porque está enfermo del pectoral menor de cáncer, sino por los grupos ganglionares
se desinserta el pectoral menor para sacar el N2 y se vacía todo el tejido graso, lo linfático del N1, para darle la oportunidad de que no se deje enfermedad, la paciente pueda vivir más tiempo, ¿no? Tiempo de sobrevida a los 5 años, el porcentaje puede aumentar. Ahora miren, esta fascia clavipectoral ya llegó al borde superior, ahora se divide en 2 hojas, miren, ¿ves? Se divide en 2 hojas, una que va a cubrir la cara anterior y otra que cubre la cara posterior del pectoral menor, y entonces será la fascia propia o la fascia del pectoral menor. Ya la cubrió, llegó al borde inferior y ahora se vuelven a unir, miren, se vuelven a unir para formar el ligamento suspensorio de la axila. ¿Y dónde se inserta el ligamento suspensorio de la axila? ¿Qué era eso de acá? ¿Se acuerdan? La fascia del hueco de la axila. Y este anclaje o esta inserción de esta fascia o del ligamento suspensorio ayuda a traccionar esta zona para la formación de la base de la axila y formar el hueco de la axila. Y este sería pues el espacio interpectoral. ¿Qué va a haber? El van del pectoral mayor, el nervio, los 2 nervios pectorales, las arterias que van al pectoral mayor, los ganglios interpectorales que tienen este epónimo de ganglios de Rotter que ocupan el N2. Por eso que el cirujano oncólogo, cuando va a hacer una mastectomía y una disección ganglionar completa, desinserta el pectoral menor para llevarse ¿qué? El N2, el N2. Esta sí es una disección de nuestras alas. Ahí está la vena cefálica, ahí está el músculo deltoides, con la pinza se está traccionando al pectoral mayor. Acá pueden tener los planos de disección, la piel, el tejido celular subcutáneo, y este color blanco que ven es la fascia superficial, lo que acabo de explicar, la fascia superficial del pectoral mayor. ¿Esto qué vendría a ser del pectoral mayor? El borde inferior. Y del borde inferior, ¿se acuerdan que se dividía en 2? Una que iba por detrás del pectoral mayor y otra que se iba hacia atrás. Esta es la que se va atrás, miren. Esto lo que está acá disecado es lo que se va a ir atrás, la fascia del hueco de la axila. Esta es la fascia del hueco de la axila. Y este sería el espacio interpectoral. Con la mano estamos levantando al pectoral mayor, o sea, esta es la cara posterior del pectoral mayor. Este es el espacio interpectoral, el pectoral menor. ¿Qué nervio será este? El que me está atendiendo la clase, ¿qué nervio será este? Este. ¿Cuál, señorita? ¿Cuál será? ¿Está despierta? No está despierta, ¿no? ¿Cuál? El nervio pectoral mediano. Ahí está, miren. Lo atravesó, pasa el espacio interpectoral y está llegando a la cara posterior del pectoral mayor. ¿Y esta qué arteria y nervio será? ¿Este qué nervio será? Pectoral lateral. Y esta arteria, miren, este es el tronco acromio torácico, tóraco acromial, dando la rama para el pectoral. Vamos a ver luego las otras ramas. Esta es otra disección, este es otro cadáver. Miren qué nervio será este. Pectoral menor, pectoral mayor, ¿qué nervio será? El del pectoral menor, atravesando el músculo, llegando a la cara posterior. Y la vena cefálica ya drenando en la vena axilar. La pared medial de la axila, la pared medial, está dado por el serrato mayor esencialmente, o serrato anterior. Este es un músculo que se origina en el borde medial de la escápula, hacia la cara ventral de la escápula y borde medial, es todo esto, y de ahí tiene digitaciones que van a ir prácticamente a la cara externa de las 8 primeras costillas. Va a terminar aquí en los arcos costales, ¿no? Ese es un músculo que cuando se contrae
va a llevar a la escápula hacia adelante, tracciona hacia adelante. Es un músculo también inspiratorio, secundario o accesorio. Y es un músculo que permite hacer la abducción o extensión mayor de los 90 grados. Si uno se toca la nuca, se rasca la nuca, también está participando este serrato. El nervio del serrato, aquí en esta vista lateral, este es el gran dorsal, pared posterior, y esta es la pared medial, todo esto. Y el nervio torácico largo que está descendiendo pegado a este es el nervio, este es el serrato pectoral mayor, espacio interpectoral, pectoral menor, la pared medial con el serrato mayor, y ahí está el nervio torácico largo. Estos nervios son los intercostobraquiales, nervios intercostobraquiales. Y ahí está el nervio del serrato, miren, este de acá. Si algo se tienen que acordar para siempre, jóvenes, es que este nervio se puede lesionar en una cirugía de mama. Ahora que en la emergencia vemos heridos de bala, heridos con cuchillo, ¿no?, en el tórax, en el abdomen, en el cuello, arma blanca que corte en la parte lateral puede seccionar a este nervio. En la cirugía de mama, cuando el cirujano oncólogo intenta hacer una disección ganglionar completa, también está la factibilidad de que pueda lesionar este nervio. Si este nervio se lesiona, no funcionaría el serrato anterior. Y si no funciona el serrato mayor, no hay quien traccione la escápula hacia adelante. Entonces la escápula se va a ir para atrás. Y esa lesión se llama la escápula alata o alada. Ante un paciente, una paciente mujer de tantos años que ha sido operada de cáncer de mama y ahora se encuentra una normalidad, vamos a llamarle, en la zona escapular de la zona operada, la paciente dice, no sé qué tengo acá, no sé por qué se me ha salido el omóplato, te va a decir, ¿no? Se lo va a mirar y ya va a decir, probablemente la escápula lata, lesión ¿de qué nervio? Torácico largo. Eso es lo que le van a preguntar ustedes cuando estén llevando sus cursos superiores. No le van a preguntar cuáles son las inserciones y los pormenores del serrato mayor. Le preguntarán qué función tiene y cuál es el nervio que lo inerva y cuál sería su lesión. Eso sí es muy importante que ustedes recuerden. Ahora, la pared lateral, miren, la pared lateral está dado por este surco intertubercular que tiene al tendón de la cabeza larga del bíceps, este músculo que es el coracobraquial, que para insertarse en la apófisis coracoide se junta, casi se une con la cabeza corta del bíceps. Entonces estos tres elementos van a formar la pared lateral. Otra vez, para reforzar la pared lateral, el surco intertubercular con el tendón de la cabeza larga y los dos tendones juntos del coracobraquial y la porción corta del bíceps, terminando en el vértice de la apófisis coracoides. Muy bien, entonces, jóvenes, hasta aquí hemos visto todo lo que es las paredes de la axila, ventral, dorsal, medial, lateral, quienes lo forman, cómo es la inervación, algunas peculiaridades de la pared anterior. Y bueno, ahora el contenido que hay en esta zona axilar. La vena axilar como estructura más ventral o más anterior, lo primero que se va a encontrar es la vena axilar, y detrás de la vena la arteria axilar, y alrededor de la arteria los cordones o fascículos. Ustedes en la bibliografía podrían encontrar, dice plexo braquial. Bueno, sí, plexo braquial, pero no todo el plexo braquial, solo esta parte del plexo braquial, que son los cordones o fascículos. El cordón lateral a la arteria, el cordón medial a la arteria, el cordón posterior detrás de la arteria. Rodeando a la arteria es que se van a encontrar estos fascículos o cordones y los grupos ganglionales.
si dije que primero se encuentra la vena, pues por estrategia primero voy a hablar de la arteria, porque tienen que conocer qué ramas arteriales tiene, que son acompañadas por venas que van a terminar al final en la vena axilar. Primero ya expliqué esto en antes, la relación del pectoral menor y la arteria axilar, que esta arteria va a pasar detrás del pectoral menor y va a conferir 3 porciones, ¿verdad? La primera porción, clavícula al borde superior del pectoral menor, la segunda porción entre ambos bordes, la tercera porción del borde inferior al borde inferior del redondo mayor, que es el límite final de la arteria axilar. Ya que después de este borde inferior ya cambia de nombre, ya va a ser la arteria braquial o arteria humeral, solo con ese reparo anatómico. Y estas son las ramas. Para que se puedan acordar como regla mnemotécnica, si tiene 3 porciones, de la primera porción va a salir una rama, de la segunda 2, de la tercera 3 ramas. Entonces, en la primera porción va a haber esta arteria torácica superior. Es una arteria bien pequeña, no siempre la encontramos como tal, pero es una arteria que va a irrigar hasta los 3 primeros espacios intercostales. Esa es la primera rama de la primera porción. Y en la segunda porción, aquí está el tronco tóracoacromial o acromio torácico, y la segunda arteria es la torácica lateral o mamaria externa. Segunda porción, 2 ramas. ¿Cuáles? Tronco tóracoacromial y la torácica lateral o mamaria externa. Desde aquí nace. Pero este tronco acromio torácico, tóracoacromial, genera estas ramas. Miren, la rama para el músculo pectoral mayor, la rama subclavicular, la rama acromial, está yendo hacia la articulación acromio-clavicular, y la rama deltoidea, esa que se va a incorporar en el surco deltopectoral, acompañando a la vena cefálica. Esta es la arteria deltoidea. Y esa arteria torácica lateral, que es una de las principales arterias de la glándula mamaria. Llévense este mensaje. La arteria axilar proporciona mayor número de arterias a la glándula mamaria. Hay otras, no es el momento de explicar eso, pero sí quiero que quede este mensaje de que la arteria pectoral, torácica superior, la rama del pectoral, la mamaria externa, ahí tienen 3 arterias que va a ir a la glándula mamaria. Y de la tercera porción, 3 ramas. Miren en ese orden, aquí está la arteria escapular inferior o subescapular. Es una arteria, sí, es más gruesa. Cuando va descendiendo, ahora se divide en 2 ramas. Miren, una que sigue el eje de la subescapular, sigue descendiendo, que va a ser la arteria para el gran dorsal o dorsal ancho, ¿no? La arteria tóraco-dorsal. Y esta que hace un giro para atrás, hacia la cara posterior de la escápula, específicamente a la región infraioidea y al triángulo homotricipital, esta va a ser la arteria circunfleja escapular. Entonces, esa es la arteria tóraco-dorsal y la otra va a ser la arteria circunfleja escapular, dirigiéndose hacia la cara posterior, dirigiéndose hacia la fosa infraespinosa. Y las otras 2 ramas, para completar la segunda y la tercera, van en relación al cuello quirúrgico del húmero. Una va a ir por delante del cuello quirúrgico, será la arteria circunfleja humeral anterior, y otra que va a ir por detrás, por el cuadrilátero húmero tricipital, pegado también al cuello quirúrgico junto con el nervio axilar o circunflejo, para llegar a la zona deltoidea. Estas son las 3 ramas entonces. Ahora, cada arteria está acompañada de venas que tienen el mismo nombre. Entonces habrá vena pues pectoral,
vena mamaria externa, vena escapular inferior, habrá vena tóraco-dorsal, etc. Y todas estas venas van a terminar ¿dónde? En la vena axilar. Miren, aquí está el tronco tóraco-acromial, la arteria del pectoral mayor, la arteria subclavicular, ¿no? La arteria acromial y la arteria deltoidea, ya muy cerca a la vena cefálica. Entonces, las relaciones importantes que tiene la arteria axilar, por ejemplo, delante de la arteria aquí vamos a encontrar a la vena axilar. Lateralmente a la arteria aquí vamos a encontrar al cordón lateral. Medialmente al cordón medial y posterior a la arteria estará el cordón o fascículo posterior, ¿no? Ahí está, mire, cordón lateral, cordón medial, no está representado el cordón posterior, pero el cordón posterior está exactamente detrás de la arteria. Y esta es la vena axilar. ¿Cómo se forma? A la arteria braquial le van acompañando dos venas braquiales o humerales. Y esas dos venas humerales después se van a juntar a donde va a confluir la vena basílica. Miren, las dos venas braquiales, la vena basílica, y al final forman la vena axilar. Entonces, ¿quiénes son los formantes de la vena axilar? Las dos venas braquiales con la vena basílica, y a esta vena le van a llegar todas las ramas que siguen a las ramas arteriales. Miren, aquí por ejemplo la vena escapular inferior, esta es la vena tóraco-dorsal, la vena circunfleja escapular, las ramas que vienen del pectoral. Miren, la vena cefálica ya cruzó el surco deltopectoral, ya perforó la fascia clavipectoral, ya llegó a la vena axilar, como última rama tributaria de la vena axilar. Lo primero que vamos a ver entonces en una disección va a ser la vena axilar y sus ramas, ¿no? Ahí está la vena tóraco-dorsal, este es el gran dorsal, este es el nervio tóraco-dorsal. ¿Qué nerviecito será esto? En la pared medial. En la pared medial, ¿qué nervio? Torácico largo. El nervio torácico largo. Y al final vamos a ver esta imagen, ¿no? En la disección, con todas las ramas de la arteria axilar, con las venas tributarias de la vena axilar, los cordones que van a originar a las ramas terminales o ramas finales. La otra estructura que forma parte del hueco, del contenido de la axila es el plexo braquial. Y desde hace rato les vengo diciendo que en la axila solo está una parte del plexo braquial, que corresponde a los cordones o fascículos. Pero sí, realmente el plexo braquial se origina en el cuello, entre dos músculos. Este es el músculo escaleno anterior, este es el escaleno medio, ambos terminan en la cara superior de la primera costilla. El escaleno anterior en un tubérculo que se llama de Liszt-Frank, y en la cara posterior en otro tubérculo en la cara superior de la primera costilla. O sea que han formado casi como un triángulo. La base sería la primera costilla. Y por este espacio, o en este espacio, se va a originar el plexo braquial. Plexo braquial, que las raíces anteriores que van a participar en la formación del plexo braquial, miren, aquí se han sacado los dos escalenos, ya solamente tenemos a C5, C6, luego C7 solo, C8 y T1 son los formantes del plexo braquial. C5, C6, C7, C8 y T1. Hoy, despierta, Lisa, se va a desnucar, compañero. Los dos que están a tu lado. Medio somnífero es el delegado. Los dos que están a tu costado se han dormido.
Bueno, ok, esos son los formantes del plexo braquial. C5, C6, C7, C8 y T1. En este gráfico simplifica todo eso. Ojo, divisiones o ramos anteriores. No solamente son raíces, C5, C6, no, son las ramas anteriores. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que C5 y C6 se van a unir los dos para formar el tronco superior. Punto, tronco superior. Ya no hay tronco primario. Eso es nomenclatura muy anterior. Tronco superior. Luego, el C7 solo va a conformar el tronco medio. Y C8 y T1 conformará el tronco inferior. ¿Dónde? En el cuello, ¿no? Ahí está. En el cuello. Todo esto está sucediendo en el cuello. El tronco superior es el único de los tres troncos que genera ramas colaterales. El único. Como el nervio supraescapular. Acuérdense bien de este nervio cuando haya una lesión del tronco superior que se llama la parálisis de Ehlers-Danlos. El primer nervio que se va a comprometer es el nervio supraescapular, que inerva al supraespinoso, que es el iniciador de la abducción. Por eso que el paciente no puede abducir. E inerva al infraespinoso, que es el principal rotador lateral. Por eso que en la parálisis de Ehlers-Danlos el brazo está en rotación medial, porque no puede hacer rotación lateral por la lesión de este nervio. Y la otra rama es el nervio del músculo subclavio. Bueno, ya tenemos los tres troncos. ¿Qué va a pasar con cada tronco? Que cada uno se divide en rama anterior-posterior. El superior, el medio, anterior-posterior, el inferior, anterior-posterior. Y ahí está la línea negra, donde ya vamos a tener ahora a la axila. O sea, ya se van a formar los cordones. Miren pues, la división anterior del tronco superior con la división anterior del medio formarán el cordón o fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior, solo la división anterior va a conformar el cordón medial. Y las tres ramas posteriores, se juntan las tres para formar el cordón posterior. Entonces ya en la axila hablaremos de los cordones o fascículos. De tal manera que el cordón lateral o los cordones ya van a originar todas las ramas terminales para el miembro superior. El nervio mediano, el nervio cubital, radial, etc. Este cordón lateral que genera, miren, este nervio del pectoral mayor o pectoral lateral. Luego va a formar este nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, jóvenes, es el principal nervio motor del brazo anterior, porque va a inervar al bíceps, al braquial y al coracobraquial. Es el principal nervio motor de la región braquial anterior. Y luego va a generar esta raíz lateral para la conformación del nervio mediano, ya que el nervio mediano es un nervio que no se origina solo de un cordón, de dos cordones, de una raíz lateral que la proporciona el cordón lateral y de una raíz medial que la proporciona el cordón medial. Entonces, el cordón lateral o fascículo lateral origina tres ramas: el nervio del pectoral mayor, el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio medial. El cordón medial, ¿qué cosa va a originar? Ok, la rama medial para formar el mediano, el nervio cubital o ulnar. También desde ahora ya sepan que este nervio ulnar es el principal nervio motor de la mano. El nervio cubital en el brazo no genera ninguna rama, solo pasa por el brazo. Y en el antebrazo solamente va a inervar a un músculo y la mitad de otro.
Eso es todo lo que hace el cubital en el antebrazo. Pero casi todo el trabajo lo hace en la mano. Principal nervio motor de la mano es el nervio cubital, porque inerva la gran mayoría de los músculos propios de la mano. El cubital. Luego va a dar esos nervios sensitivos. Nervios sensitivos para el brazo, braquial, cutáneo para la piel, para la mitad medial del brazo. Miren el nombre, no lo memoricen por memorizar. Braquial, cutáneo, medial. La mitad medial para la piel de la mitad medial del brazo. Y el otro se llama antebraquial, cutáneo, medial. Será para la piel de la mitad medial del antebrazo. Estos son ramos eminentemente sensitivos. Este cordón posterior, miren, va a originar al nervio axilar o circunflejo. Un nervio importante para el principal nervio del deltoides, para la abducción hasta los 90 grados. Y el otro nervio es el nervio radial, principal nervio de todos los músculos extensores. Ese es el mensaje subrayado. Principal nervio de los músculos extensores del codo, de la muñeca y de la mano. Cada uno de estos va a presentar lesiones que lo van a ir viendo progresivamente en el desarrollo de las clases. Y va a dar 3 nervios subescapulares, ¿no? Subescapular superior para la inervación motora del músculo subescapular, el subescapular medio, que es el nervio tóraco-dorsal para el gran dorsal, y el subescapular inferior, que es nervio motor para también el músculo subescapular y el redondo mayor. Tiene esa doble inervación motora. Por lo tanto, ¿cuáles son las raíces que van a participar en la formación del plexo braquial? Ahí los tienen, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, joven? ¿Qué va a pasar ahora? Las raíces van a formar los troncos. Las raíces van a formar los troncos. Van a formar los troncos. ¿Cómo? C5 y C6 forman el tronco superior, C7 forma el tronco medio y C8 y C1 van a formar el tronco inferior. Habla bien. Fuerte. ¿Quién es el delegado? Ya, el delegado. A ver. ¿En qué se quedó? El C7 que forma el tronco medio y C8 y C7 ¿Cómo? el tronco inferior, el C8 y C7. Ya, después ¿7? D1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya, ahora el tronco superior se divide en 2 porciones, anterior y posterior, el tronco también anterior posterior y el tronco inferior también posterior anterior. ¿Y ahora? Ya, y ahora la porción anterior se forma en lo que es el lateral, la posterior anterior del superior y posterior del medial forman lo que es el cordón medial. Muchas gracias. Entonces, es más o menos en síntesis cómo se va a formar todo el plexo braquial. Y lo que sí se van a preocupar en ver en la disección son los cordones. Probablemente no vean todo C5, C6. Aquellos cadáveres que sí están disecados desde el año pasado es posible que puedan ver todo el plexo braquial. Pero no se preocupen si no ven todo esto. Lo que sí se deben de preocupar ven los cordones y sus ramas, ¿no es cierto? Y sus ramas. Bueno, ahí están todas las ramas que hemos tratado de explicar. Y este es el tronco posterior, miren. Ahí está el nervio axilar o circunflejo, el nervio radial, los 3 nervios subescapulares, el superior para el músculo subescapular, el medio tóraco-dorsal y el inferior para ambos, subescapular y el redondo mayor. Más o menos es eso lo que vamos a tratar de ver en los cadáveres al final. Tenemos que identificar los cordones. La referencia es la arteria. Lateral a la arteria, ¿qué vamos a encontrar? El cordón lateral. Medial a la arteria,
el cordón medial y posterior a la arteria, el cordón posterior, de donde ya van a salir todas las ramas para el miembro superior, que es la forma como vamos a ir identificando, ¿no? Estas son las lesiones del plexo braquial. Miren, cuando se lesiona el tronco superior, miren, una avulsión, una sección o ruptura de este tronco superior genera esta parálisis de Ehrlich. Se llama así este problema. Y esto puede suceder desde el momento del nacimiento. Miren, esta es la tensión del parto distóxico, es decir, un poco traumático, por decirlo de alguna manera, donde el ángulo del hombro con la cabeza se elonga tremendamente y eso hace que se rompa el tronco superior. Un adulto también puede caerse de esa manera, donde hay un gran aumento del ángulo entre el hombro y la cabeza y el cuello, y también se puede lesionar el tronco superior, y va a originar todo esto. Repito, no se trata de memorizar, se trata de entender las funciones de cada nervio con cada músculo. Y la lesión de esos nervios van a originar una disfunción del músculo, o sea, la no función del músculo y la limitación funcional. La característica en los niños, miren, el miembro superior está, el hombro está aducido. ¿Y por qué está aducido? Porque está lesionado el nervio supraescapular. Supraescapular es una rama directa del tronco superior que inerva al supraespinoso, que es iniciador de la abducción. Por eso no puede abducir. Se compromete el nervio axilar, que es el principal nervio del deltoides, que abduce hasta los 90 grados. El supraespinoso solamente abduce hasta los 15 grados. Por eso el hombro está abducido. El brazo en rotación medial, ¿por qué? El nervio supraescapular comprometido inerva al infraespinoso. ¿Qué hace el infraespinoso? Principal rotador lateral con el redondo menor. Por lo tanto, no puede hacer rotación lateral. ¿Cómo queda? En rotación medial. Miren el codo extendido. También se compromete el nervio músculo cutáneo, que inerva al principal flexor del codo, que es el músculo braquial. Inerva al bíceps, que ayuda también a la flexión del codo y que hace supinación. Y por eso esta mano no está en supinación, está en pronación, flexionada y pronada. Y el antebrazo en pronación. Por eso que la posición de este miembro superior tiene varios nombres. En la bibliografía está distribuido así: la mano del mesero, la mano del camarero, la mano en propina disimulada. Ojo, eso está en la bibliografía. Van a buscar su bibliografía y tan solo yo estoy traduciendo lo que está escrito en la bibliografía, no es invento folclórico, digamos. Y cuando se lesiona el tronco inferior, C8-T1, da origen a otra lesión, ¿no? El de Herin-Klum, que también puede suceder en el momento del nacimiento. Pero el ángulo que se incrementa es entre el miembro superior y el tronco. Y también en el momento del parto distóxico puede suceder esto, ¿no? O este ángulo muy incrementado, que también en un adulto puede haber esta abulsión. Y como el principal C8-T1, el principal nervio es el nervio cubital. Y el nervio cubital es el principal nervio de la mano. Por lo tanto, toda la manifestación estará en la mano. Ya cuando hagan la clase de mano se va a especificar los grupos musculares que se van a comprometer. ¿Ok? Hasta que pueda haber una lesión completa de todo el plexo braquial. Miren, todo el plexo braquial, donde va a haber una monoplegia. O sea, ningún músculo va a funcionar, ni la parte sensitiva va a funcionar.
porque la gran mayoría de los nervios son nervios mixtos, motores y sensitivos. Este es el drenaje linfático, solo para que recuerden por qué es importante el drenaje linfático. Esta es una mujer con cáncer de mama avanzado, en la axila está la metástasis, ya llegó a estos grupos ganglionares. Si ustedes se acuerdan de las paredes de la axila, ya saben cuáles son los grupos ganglionares de la axila. Porque en la pared anterior pectoral hay un grupo anterior o pectoral. Porque en la pared posterior dorsal hay un grupo ganglionar dorsal o posterior. Que en la pared medial hay otro grupo ganglionar, y estos tres van a un intermedio. Hasta que vaya uno que va a ser el apical o el infraclavicular. Miren, este grupo infraclavicular es el último grupo ganglionar de la axila. Estos los niveles ya lo expliqué con respecto al pectoral menor, ya no voy a insistir. Entonces, el examen clínico de la axila en toda dama, ¿no?, es muy importante, independientemente del examen de la mama, el examen de la axila. ¿Para qué? Para buscar ganglios, sobre todo si estamos sospechando de un problema neoplásico, ¿no? Termino con esto, la región escapular. Ahí están los músculos intrínsecos del hombro. Miren, el trapecio está cubriendo al supraespinoso, el deltoides está cubriendo parcialmente al infraespinoso redondo mayor, y este va a ser el redondo menor. Y ahí están los músculos de esta región escapular. El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa, va a terminar en la faceta anterior del tubérculo mayor o el troquíter. Ese es su origen, esa es su inserción. Está inervado por el nervio supraescapular y la función es iniciador de la abducción. Abduce hasta los 15 grados. El infraespinoso es un músculo que se origina en la fosa infraespinosa, va a terminar insertado en la faceta media del tubérculo mayor. Su inervación, también el nervio supraescapular, su función principal, rotador lateral. Principal rotador lateral. Miren, acá hay un detalle importante que se debería de ver en la disección. La escotadura coracoidea tiene un ligamento que lo atraviesa, el ligamento transverso, formando este agujero por donde el nervio supraescapular, que es rama del tronco superior, para dirigirse a la región escapular pasa debajo de este ligamento. O sea, el nervio va a pasar por este agujero. Y la arteria y la vena supraescapular van a pasar por encima del ligamento transverso. Miren, ahí está el ligamento transverso, el nervio por debajo del ligamento, para llegar a la fosa supraespinosa, da inervación al supraespinoso, pasa por el espacio espinoglenoideo y va ahora en la fosa infraespinosa a inervar al infraespinoso. Lo mismo, la arteria va a tener las mismas funciones. Los redondos, ¿no?, en esta región escapular, el redondo mayor, redondo menor, en el borde lateral de la escápula, y va a ir pues a la faceta posterior del tubérculo mayor, y el redondo mayor termina hacia el fondo del surco intertubercular. Esencialmente el otro músculo subescapular que va a terminar en tubérculo menor, en toda la cara anterior. Y este va a ser el principal rotador medial. Principal rotador medial. De tal manera que estos músculos, estos sí acuérdense toda su vida. El manguito rotador. ¿Quiénes forman el manguito rotador o manguito de los rotadores? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y esta vista para el subescapular. Miren que los tendones están terminando, el subescapular en el tubérculo menor y los otros tres en el tubérculo mayor. Por eso se da esta apariencia, ¿no?, de los tres
en cada faceta supra, infra, espinoso, redondo menor y el subescapular. Estos 4 músculos que están rodeando a la articulación glenohumeral le van a dar una estabilidad a esta articulación y van a ser como los verdaderos ligamentos activos, estabilizadores de esta articulación glenohumeral. Cuando se hace grandes esfuerzos, se carga cosas muy pesadas o muy bruscamente, hay un dolor intenso en el hombro que se llama síndrome de hombro doloroso. Y en el síndrome de hombro doloroso se pueden lesionar cualquiera de esos tendones, una tendinitis, una ruptura del tendón, una desinserción del tendón, pero de estos 4, el que con mayor frecuencia es el supraespinoso. De tal manera que cuando ustedes escuchen o tengan un paciente con síndrome de hombro doloroso, la primera probabilidad de lesión es del supraespinoso, que llevará pues a una dificultad en la abducción. Sin embargo, esos músculos van a formar este triángulo de los redondos. El redondo menor en la parte superior, el redondo mayor en la parte inferior y el húmero lateralmente. Son los límites del triángulo de los redondos. Miren que acá se interpone la cabeza larga del tríceps. Y esta cabeza larga hace que se forme el triángulo homotricipital. Los límites, redondo menor, mayor y la cabeza larga del tríceps conteniendo los vasos circunflejos escapulares. Y el otro es el cuadrilátero húmero tricipital, donde va a estar el nervio axilar, la arteria y la vena circunfleja humeral posterior. Muy importante la relación con el nervio circunflejo. Ustedes van a escuchar un síndrome del cuadrilátero. El síndrome del cuadrilátero es la lesión del nervio axilar o circunflejo. Este nervio va muy pegado al cuello quirúrgico del húmero, tal es así que cuando hay fractura del cuello quirúrgico puede lesionar este nervio axilar o circunflejo. Ahí está el triángulo que contiene a los vasos circunflejos escapulares, y este es el cuadrilátero. Ahí está el nervio axilar para el deltoides y el redondo menor, y la arteria para irrigar respectivamente a estos elementos. Este es un circuito arterial periescapular. La intención de saber este circuito es que ante lesiones de la arteria subclavia o axilar, sobre todo axilar, tendría que cortarse la irrigación para el miembro superior, y no es así. Participa, miren, la arteria subclavia genera esas 2 ramas, la cervical transversa superficial, que va a ir por el borde medial de la escápula, y la arteria supraescapular, que también es una de las ramas de la subclavia, que va a ir más bien a la fosa supraespinosa, la irriga. Y miren, las 2 se anastomosan. Pasa por el espacio espinoglenoideo y ahora está en la fosa infraespinosa, y se anastomosan con esta cervical transversa. Y esta arteria, que es la circunfleja escapular, que se suma a esta red de anastomosa con las intercostales posteriores. ¿Qué quiero decir? Son alternativas de mantener la irrigación distalmente, por suplir así de esta manera. Y el deltoides, que tiene 3 fascículos. Miren, el fascículo anterior es flexor del brazo y rotador medial. El fascículo posterior va a ser extensor y rotador lateral, pero la mayor cantidad de los fascículos son los medios, que son abductores. O sea que el deltoides es flexor, rotador medial, abductor, rotador lateral y extensor del brazo. Muchas gracias por la oportunidad.